A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Cómo es posible que, en lo que dura una vida, un grupito de países haya redibujado por completo el mapa del mundo? Pues eso fue exactamente lo que pasó a finales del siglo XIX, una ola de expansión brutal, conocida como imperialismo, que no solo transformó continentes, sino que de hecho construyó los cimientos del mundo en el que vivimos hoy. Ok, para meternos de lleno en este tema, vamos a ir paso a paso. Primero, vamos a definir bien de qué hablamos. Luego veremos qué fue lo que empujó esta expansión, cómo se dividió el mundo, las formas de control que se usaron y al final, que es clave, por qué todo esto sigue siendo tan relevante hoy en día. Bien, empecemos por el principio, definiendo el dominio. Porque, aunque a veces se usan como si fueran lo mismo, palabras como imperio, colonialismo e imperialismo tienen sus diferencias y son importantísimas para entender todo el cuadro. Y aquí lo vemos súper claro. Miren, un imperio es, bueno, la conquista militar de toda la vida. Llegas, vences y el territorio es tuyo. El colonialismo, por otro lado, es más como poner puestos de avanzada, ¿no? Para controlar el comercio, explotar recursos, a veces hasta lo hacían empresas privadas. Pero el imperialismo del que hablamos es otra cosa. Es una red de expansión mucho más compleja que no siempre necesita la conquista directa. Se basa en la influencia económica, política y, claro, cultural. O sea, no se trataba solo de plantar una bandera, sino de dominar de muchas maneras. Muy bien, ya que tenemos los términos claros, la gran pregunta es, ¿qué fue lo que impulsó esta locura? ¿Qué fue ese motor que llevó a la expansión? Porque, ojo, no fue una sola cosa. Fue más bien como una tormenta perfecta de un montón de factores. Básicamente, podemos agrupar las causas en 4 grandes bloques. Por un lado, lo económico. La industria necesitaba desesperadamente nuevos mercados y materias primas baratas. Luego, lo social. Había demasiada gente en Europa, mucho descontento, y mandar gente a las colonias parecía una buena salida. También está lo político e ideológico. El prestigio de tener un imperio, el poder y esta idea de una misión civilizadora. Y por último, la tecnología. Barcos más rápidos, mejores armas, todo eso les dio una ventaja abrumadora. La parte económica fue, quizá, el motor principal. O se expandían o el sistema colapsaba. Y para que nos hagamos una idea de la presión social de la que hablamos, miren este número. 300 millones de personas en Europa para 1870. Venían de ser 190 millones apenas unas décadas antes. Imaginen lo que eso significa. Ciudades a reventar, falta de trabajo, pobreza. La colonización se vendió como la solución mágica, una válvula de escape para toda esa gente. Y claro, necesitaban una justificación moral para todo esto, ¿verdad? Y aquí está, la misión civilizadora del hombre blanco. Esta frase resume una ideología muy potente de la época, basada en la creencia de una superioridad racial y cultural. No solo podían conquistar, sino que, según ellos, debían hacerlo para llevar el progreso a otros pueblos. Con esta idea, se legitimó todo. Ok, ya entendemos las motivaciones. Ahora vamos a ver cómo se hizo en la práctica. Cómo se repartieron los continentes. Porque esto no fue algo que pasó de forma espontánea. Fue un proceso calculado, decidido en despachos y salones de Europa. Y si hay un momento que define este proceso es la Conferencia de Berlín. Imaginen esto, los líderes de las potencias europeas se juntan en una sala y, literalmente, dibujan líneas en el mapa de África para repartírsela. Establecieron las reglas del juego para la colonización y lo más increíble es que lo hicieron sin invitar ni a un solo líder africano. Una locura. Ahora, la forma de entrar y dominar no fue la misma en todos lados. En África, por ejemplo, avanzaron desde la costa hacia el interior, aprovechando que no había grandes estados centralizados que les hicieran frente. Fue una conquista territorial bastante rápida, sobre todo después de Berlín. En Asia, la cosa fue distinta. Allí se toparon con imperios y civilizaciones milenarias muy organizadas. Entonces, la estrategia fue más de asegurar puntos clave, puertos, enclaves comerciales para poder negociar, o bueno, para imponer su comercio con gigantes como India o China. Y en otros sitios, como Australia, pues fueron a la colonización de asentamiento a gran escala. Perfecto, ya tienen el territorio. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se gestiona todo eso? Pues de nuevo, no había una sola fórmula. Había distintas formas de ejercer el control. Había como una especie de escalera de dominio. En el nivel más suave tenías las concesiones. Básicamente, un país independiente te daba ventajas comerciales, como el control de un puerto. Un ejemplo clásico es lo que pasó en China. Un paso más allá estaba el protectorado. El gobierno local seguía existiendo, pero era una fachada.
La política exterior, el ejército, los recursos importantes, todo eso lo controlaba la potencia colonizadora. Y ya en el nivel máximo de control tenías la colonia. Ahí no había dudas, el territorio era administrado directamente por la metrópoli y punto. Y ojo, que es muy importante aclarar esto. No pensemos que el imperialismo fue solo cosa de europeos. Para nada. Otras potencias que estaban creciendo a toda máquina también se subieron al carro. Estados Unidos, por ejemplo, después de la guerra con España en 1898, se quedó con Cuba, Puerto Rico y Filipinas. ¿Y Japón? Bueno, lo de Japón es increíble. Pasó de ser una sociedad feudal a una potencia industrial en tiempo récord y se lanzó a competir por el control del Pacífico, enfrentándose a China y a Rusia. Y con esto llegamos a la parte final, y quizá la más importante, el legado. Porque aunque la era de los grandes imperios coloniales ya terminó, las huellas que dejaron son profundísimas y todavía hoy definen nuestro mundo. En lo económico y político, las consecuencias fueron enormes. Se creó un sistema capitalista global, sí, pero muy desigual. Las economías locales, que antes producían para sí mismas, fueron forzadas a producir materias primas baratas para exportar. Y ni hablar de las fronteras. Se trazaron con reglas sobre un mapa en Europa, sin tener ni idea de las etnias, las culturas o las historias de los pueblos que vivían allí. ¿El resultado? Conflictos que duran hasta hoy. Y por supuesto, los sistemas de gobierno locales fueron eliminados o quedaron sometidos. Y en lo social y cultural, el impacto fue igual de fuerte. Por un lado, es cierto que llegó la medicina moderna y la mortalidad bajó en algunos lugares, pero en otros aumentó por las enfermedades traídas o por la propia explotación. Se crearon sociedades de apartheid, básicamente, con una minoría extranjera con todo el poder y la riqueza. Y, culturalmente, se impusieron las lenguas y creencias europeas, borrando o marginando a las culturas locales, aunque, paradójicamente, también se educó a una pequeña élite local, a menudo en Europa, que luego sería clave en los movimientos de independencia. Al final, la conclusión es clara. Esto no es algo que pasó y ya está. No es historia antigua. Es literalmente el mapa base sobre el que se construyó el mundo moderno. Y por eso, vale la pena dejar esta pregunta en el aire. ¿De qué manera esas fronteras, esas rutas comerciales y esas relaciones de poder que se crearon hace más de 100 años siguen vivas hoy, moldeando los conflictos y las desigualdades del siglo XXI? Es algo en lo que sin duda hay que seguir pensando.